en un reciente punto de vista explicaba cómo estamos viviendo la fe en tiempos de coronavirus, ¿no? Cómo tenemos que entender dos cosas. En primer lugar, que las medidas que están tomando nuestros obispos son medidas de absoluta prudencia y que compararlas con lo que hizo en el pasado grandes santos que tuvieron que enfrentar las pestes como San Carlos Borromeo, por ejemplo, ¿no? Ese gran obispo reformador del norte de Italia, tiene que ver con el desconocimiento de cuál era el origen de la peste en esa época. Estoy seguro que con la sensibilidad pastoral que tenía San Carlos Borromeo, hubiera tomado las mismas medidas que nuestros pastores han tomado. Por eso que cuando gente compara, mira, durante la época de la peste, los grandes obispos, los grandes santos sacaban al Santísimo en procesión y toda la gente salía. Bueno, es que en esa época no se sabía cuál era el origen de la peste. No se sabía cómo funcionaba un virus, no se sabía cómo se transmitía, no había idea de cómo se transmitía. Y cosas que son ahora de conocimiento realmente básico, como la importancia de la higiene, la importancia de lavarse las manos, la importancia de abstenerse del contacto cercano entre las personas. Nadie tenía idea de esas cosas, no había ninguna asociación, como explicaba recientemente, entre higiene, por ejemplo, y salud. No había ninguna asociación. Se creía que simplemente era una cuestión de contextura de la persona. Se murió a los 25 años. Bueno, simplemente le tocaba. No se sabía, bueno, si se hubiera bañado, si se hubiera limpiado, esta persona hubiera vivido mucho más. No se sabía. Ahora lo sabemos. Y en consecuencia, es importante saber que los sacerdotes y los religiosos que toman medidas de prudencia, pero siguen sirviendo a los pobres y a los más necesitados y siguen sirviendo en la medida que pueden las necesidades espirituales de los fieles. Esto sigue aconteciendo y sigue siendo un esfuerzo heroico. Como me decía un sacerdote con el que hablaba y me decía, mira, yo estoy dispuesto a morir por atender a alguien para que reciba el Santísimo Sacramento y lo llevemos al cielo. Esa es la misión de la Iglesia, llevarnos al cielo, ¿no? Pero no estoy dispuesto a contagiarme y porque tengo buena salud y porque soy joven, este es un sacerdote joven, después me convierta en un vehículo para transmitir a mis pacientes más frágiles físicamente, más vulnerables físicamente, un virus que lo va a matar por mi falta de prudencia. Entonces, a eso no estoy dispuesto porque eso ya no es una decisión que se refiere a mí mismo, es una decisión en la que está vinculada y comprometida la caridad, que es la ley suprema, ¿no? ¿Qué cosa hago para tratar a los demás como otro Cristo? Y no les transmitiría la enfermedad. Entonces, es importante saberlo porque, hermanos, el papel de los sacerdotes sigue siendo heroico en muchos de nuestros lugares, ¿no? Probablemente en un lugar u otro esto no se note y algunos hermanos tengan quejas como las que me han hecho llegar a través de redes sociales. Esto pasa en mi parroquia, esto pasa con mi sacerdote. Pero en muchos otros estamos viendo que los sacerdotes realmente se están multiplicando y respondiendo al pedido del Papa Francisco de no abandonar a las personas aisladas y enfermas, ¿no? Pero hacerlo con la prudencia del caso necesaria para no transportar el virus. Pero esa es fundamentalmente la limitación, el no transportar el virus, porque la mayoría de nuestros sacerdotes están dispuestos a dar la vida. Lo están, me consta. Hermanos, resulta realmente conmovedor el informe que publicó el diario católico L'Avvenire en Italia, que es el diario de propiedad de la Conferencia Episcopal Italiana, de los obispos italianos, donde ustedes saben, en Italia, que el virus ha realmente devastado a la población, ¿no? Y lo estamos viendo en el hecho de que ya los muertos en Italia han superado el número de los muertos en China, donde se originó este virus. Y este informe de L'Avvenire, hasta el viernes de la semana pasada, decía que en Italia ya se ha perdido actualmente la cuenta de cuántos sacerdotes han muerto. Se ha perdido la cuenta, ¿no? ¿Y por qué? Porque primero es una situación muy en flujo y en segundo lugar los sacerdotes siguen estando en primer lugar en la línea de fuego para asegurarse
que los fieles van al cielo, ¿no? Y en una sola diócesis en el norte de Italia, donde la pandemia está mucho más grave, sabemos, por ejemplo, que hasta el viernes en la noche había 10 sacerdotes muertos. Y cuando le preguntan al obispo por qué este número tan alto de sacerdotes muertos, se dice, porque mira, los sacerdotes están junto a las personas moribundas, entran a las unidades de cuidados intensivos y donde a duras penas ingresan los médicos, y entre los médicos también se han producido varias muertes, pero ellos tienen, digamos, la experiencia y tienen además el equipamiento que los sacerdotes no tienen, a pesar de que toman las precauciones. Es decir, los sacerdotes van con mascarilla, van aislados en toda la medida de lo que pueden, pero efectivamente pues es una situación en la que los sacerdotes tienen que asegurarse, esta persona está moribunda, y la diferencia entre mi participación y mi no participación es que esta alma se va a ir al infierno, se va a ir al cielo. Y los sacerdotes que tienen ese celo apostólico han estado diciendo, bueno, no va a ser por mí, no va a estar en mi conciencia que un alma que yo no he atendido por temor no vaya al cielo. Y una vez más, digo, tomando las precauciones, los sacerdotes, en las fotografías que hemos visto de los sacerdotes en Italia, en general, los sacerdotes usan mascarilla, usan a veces un gorro para pelo, usan, digamos, la forma necesaria para acercarse a los moribundos, ¿no? Acercarse a las personas que están enfermas y que son ancianas y que en algunos casos no son moribundas, pero son personas de altísimo riesgo, es decir, muy fácilmente su salud puede dar un cambio para mal, ¿no? Tomar un rumbo para mal de forma muy rápida y muy repentina. Entonces, ahí tenemos nuestros sacerdotes héroes, ¿no? Y un sacerdote muy informado especulaba si esto significaba alguna situación o alguna forma de martirio, el hecho de que estos sacerdotes entregaran su vida sabiendo que la estaban arriesgando y que podían terminarla dando al exponerse al este virus tremendamente contagioso. Entonces, hermanos, son muchas las lecciones que podemos sacar de esta situación de nuestros sacerdotes. La primera, diría yo, es cómo nuestros sacerdotes están a la altura, están poniéndose a la altura, la mayoría de ellos por lo menos, están poniéndose a la altura de las circunstancias, del desafío de las circunstancias. El norte de Italia es una de las regiones más seculares de Italia, ¿no? Donde más se ha perdido la fe. Y es curioso que ahora que la gente está en cuarentena y donde las personas mayores, y no solo las personas mayores, están con temor a perder la vida, porque eso es lo que está sucediendo, ¿no? Con el número alto de muertos, ahora todo el mundo quiere al sacerdote, ¿no? El sacerdote era ridiculizado, un sacerdote que decía vivamos las enseñanzas de la iglesia era insultado de pedófilo, ¿no? Todo esto ha cambiado y no sé si este cambio va a continuar. Cuando veamos esta crisis, no sabemos en cuánto tiempo, pero cuando la miremos ya en el espejo retrovisor, es decir, después de haberla pasado y superado, no sé cuál será la situación, pero en primer lugar, espero que la gente que ha aprendido que necesitamos en una situación como esta, donde ni el mundo altamente tecnológico, ni nuestros avances en tecnología y en las redes sociales significan nada para detener esta pandemia, ¿no? Que reflexionemos sobre la importancia de qué vida viene después, ¿no? ¿Cuál es la vida en el más allá? Reflexionemos y meditemos y tomemos decisiones acertadas al respecto, ¿no? Pero esto es algo que tenemos que seguir contemplando, que tenemos que seguir meditando y que tenemos que ir compartiendo
los que podemos en redes sociales, los actos heroicos de estos distintos sacerdotes, las historias de estos distintos sacerdotes, ahora que la gente está más aislada por las cuarentenas y que está más en contacto a través de redes sociales, la gente puede revisar, compartir, leer y ayudar a que la narrativa cambie dramáticamente. Miren, hermanos, algo que compartía no hace mucho en mi cuenta en Twitter. Cuando el miércoles pasado un grupo de jóvenes católicos voluntarios, misioneros y consagrados de mi comunidad fueron al parque principal del centro de Denver a repartir alimentos ya empaquetados, ¿no? Porque normalmente todos los miércoles este grupo de Christ in the City, ¿no? De este apostolado, Cristo en la ciudad, acá en Denver, distribuía alimentos de la manera tradicional, es decir, se ponían mesas largas y se distribuía el alimento caliente, ¿no? Con calentadores abajo, especialmente mientras sigue siendo una temporada, estamos en temporada fría, ¿no? El comienzo de la primavera, que es muy fría aquí a 1600 metros de altura y donde los inviernos son relativamente largos, ¿no? Entonces, esta forma de repartir no podía hacerse por el tema de la distancia social, ¿no? Entonces, nos pusimos en distintos puntos del parque para repartir ya el alimento, no en un plato donde las personas se puedan quedar a comer en el parque, sino en paquetes donde los sin techo, los homeless, pueden recibir el paquete y retirarse rápidamente sin que la policía decrete que se está violando la distancia social, ¿no? Aunque hay que decirlo, los sin techo están en una situación tan desesperada porque la desaparición de la gente de la calle, ¿no? El cierre de tiendas, de hoteles pequeños, todo esto los afecta tremendamente porque muchos de los hombres, o sea, la gran mayoría de ellos, si no la totalidad, viven de la limosna, ¿no? Y entonces la desaparición de la gente, el temor a contactarse con una persona de la calle, que es población vulnerable, el 36% de ellos tienen enfermedades preexistentes que los hace propensos a morirse de coronavirus, ¿no? Entonces, la gente tiene miedo, la gente no se acerca y ellos están diciendo ¿por qué nos han abandonado? ¿No? O sea, y algunos piensan con cierta amargura y yo no diría con total falta de razón, no lo diría. ¿Sabes qué? En el fondo la gente quiere que nos muramos, que desaparezcamos como problema, ¿no? Y daría la impresión de que esa es la actitud, porque las medidas que se han tomado no son medidas que están hechas a la proporción de lo que ellos necesitan, ¿no? Entonces, en esta situación, uno de los homeless, de los sin techo más grandes físicamente, ¿no? Y esta de los más grandes físicamente, que no es católico, dijo: ¿y quiénes son los únicos que están aquí con nosotros? Como siempre, tal cual, ¿no? As always, dijo, la Iglesia Católica. Y fue muy hermoso escuchar eso porque uno dice, bueno, ¿cuál es la impresión entre mucha gente de la Iglesia Católica? Es la narrativa contraria, ¿no? Que la Iglesia Católica es el sitio de la corrupción, es el sitio de los abusos sexuales, efectivamente, y eso es verdad, lamentablemente. Pero con estos hermanos que están dando la vida y que se siguen preocupando y que se siguen acercando allí donde el resto se aleja, cumpliendo al máximo con los requerimientos del gobierno y del Estado, por supuesto, ¿no? O sea, cumpliendo con esas normas, pero no abandonando a los más necesitados. Y eso es lo que siguen haciendo múltiples organizaciones como Cáritas, como Catholic Relief Services, Catholic Charities acá en Estados Unidos. O sea, siguen realizando ese servicio y siguen ayudando a que nosotros, los católicos, vivamos gracias al heroísmo de estos hermanos, de estos sacerdotes que están entregando su vida, un tiempo nuevo donde probablemente la visión de la Iglesia Católica pueda purificarse, ¿no?
Y lo que podamos hacer cada uno de nosotros para compartir estas historias es un gran servicio que notaremos cuando llegue el futuro después del coronavirus. Que tengas un buen día.